¿no estaría, según tu perspectiva, Chile culturalmente preparada para un cambio estructural o sí? No, sí, yo creo que se está preparando. Yo creo que está yendo hacia ese cambio. De hecho, esto partió el 2006. Estos son procesos, los procesos no son instantáneos, ¿eh? Los países tienen muchos años de vida, tienen muchos años para que vayan madurando ciertos temas, y esto partió el 2006 con la revolución pingüina. Pingüinos le llamamos a los escolares que se visten de una forma así como la vestimenta de un pingüino. Entonces, bien, con la revolución pingüina partió. Después el 2011 siguió con las peticiones y la salida a la calle de los universitarios, y ese grupo de universitarios del 2011 es el que irrumpe ahora en los partidos políticos nuevos acá. Por lo tanto, este es un cambio cultural que se viene gestando hace más de una década, y esto va a seguir generando masa crítica, y va a terminar haciéndose ese cambio cultural de todas maneras. Ahora, obviamente, la resistencia del poder, que es tremendo, porque tienen todo el poder, tienen el poder de las armas, tienen el poder económico y han comprado el poder político. Por lo tanto, esto no va a ser fácil, ¿ya? Y por eso es que el cambio cultural es el que tiene que preceder a todo este otro cambio estructural, porque no va a quedar otra que cambiar la institucionalidad actual, que nos ha quedado pequeña. Pero estos procesos no son de un año, de 10 años, son de 15, de 20, de 30 años, por lo menos. Recién ahora irrumpimos con una fuerza distinta, pero tenemos 4 años nosotros como coalición y como partido. No podemos pedirle lo mismo que a partidos que llevan 100 años, que llevan 60 años, 80 años funcionando, y que lamentablemente esos partidos han ido perdiendo la mística, han ido perdiendo el horizonte, se han transformado. Por ejemplo, el Partido Socialista Chileno tiene acciones en la bolsa. Entonces, es un contrasentido. El Partido Comunista ellos tienen un negocio inmobiliario inmenso, porque recibieron de vuelta, después de la dictadura, todo el patrimonio inmobiliario que habían logrado hasta el año 73, y ahí empezaron a manejar como inmobiliaria todo su patrimonio. Entonces, tenemos partidos que deberían estar funcionando como partidos y en realidad son accionistas de bolsa o en el negocio inmobiliario. Entonces, eso es una contradicción, un contrasentido respecto de cuáles son los objetivos que tiene ese partido, ¿ya? Entonces, un partido socialista que especula en la bolsa, me parece que no corresponde. Y eso es parte del detrimento de la visión de la gente respecto a los partidos. Pero por eso un partido que lleva 4 años no se le puede pedir lo mismo. Nosotros primera vez que vamos a participar en las municipales, ¿ya? Primera vez que vamos a estar en esto. Entonces es complicado que se nos exija tanto a los partidos nuevos, cuando por supuesto hemos cometido errores que corresponde. Son partidos que son niños respecto de los demás, ¿ya? Pero tenemos que ir creciendo a partir de esos errores. La forma en afrontar los errores es la diferencia. No lo guardamos debajo de la alfombra, sino que los exponemos, los ponemos encima y aprendemos de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando un partido joven está obedeciendo a intereses extranjeros, como por ejemplo a la Open Society o equivalente? Es un peligro constante. El poder elige a sus adversarios. También hay que tener claro eso. Elige a ciertos partidos para que sean los adversarios, porque saben que esos partidos van a llegar hasta ahí. El tema es subvertir desde adentro esas fórmulas, ¿ya? Yo por lo menos estoy en una línea en la cual me niego a seguir lineamientos de cualquier gente, si no es lo que nosotros estamos planteando a nivel local, a nivel regional o a nivel país como sociedad. Entonces, me parece que todos esos esfuerzos que va a hacer el establishment, que es internacional, que sabemos que va a poner todo de su parte para que esto no funcione, nosotros lo tenemos que subvertir también. O sea, nosotros tenemos ciertos principios y esos principios tenemos que hacerlos valer. Y no tenemos que hacer la democracia en la medida de lo posible, como se dijo en algún minuto, sino que tenemos que seguir profundizando la democracia cada vez más y cada vez más directa con la gente. Tenemos... ¿Aló?
Sí. ¿Aló? ¿Se escucha ahora? Sí, perfecto. Tenemos mecanismos actualmente que tenemos que ponerlos al servicio de la democracia directa, como es, por ejemplo, estos aparatitos, son los smartphones, con los cuales podemos hacer muchos sistemas, los cuales nos puedan hacer participar directamente en las comunas, por ejemplo, o en los barrios, de las decisiones que se tomen. Y esa es la forma de poder cambiar y subvertir este orden impuesto y que nos va a querer siempre poner cortapisas a lo que nosotros queramos hacer. Bien. Muy bien, ahí este tema de la financiación de los partidos políticos, que también es un tema acá en la Argentina, ya entraríamos ahí en los temas estructurales. Hablamos de lo cultural y de lo estructural. La pregunta es si hay, porque lo que he visto yo, que ahora en abril se trata de elegir a los constituyentes, ¿no? A los convencionales. Yes. La pregunta es si hay un debate en Chile y si hay algunas líneas de cambio estructural. Vos nombraste los referéndums revocatorios. Bueno, recién aparece el tema del financiamiento de los partidos políticos. Te pregunto si hay algunas líneas de cambio estructural en la próxima constitución que empiezan a estar claras en la voluntad de la gente. Bueno, desde nuestro punto de vista hemos hecho el ejercicio de poder sacar, y ese programa de gobierno que hicimos hace 3 años traduce prácticamente todas las demandas sociales que teníamos, ¿no? Nació de ese mismo sentido común de la gente. No fue impuesto por el partido, sino que salió desde ahí. Por lo tanto, ese ha sido nuestro norte, poder llevar a cabo ese programa de gobierno. Si es que éramos gobierno, lo hacíamos desde el Ejecutivo, hemos tratado de hacerlo desde el Legislativo, con lo poco, tenemos el 10% solamente del Parlamento nosotros, y se va a hacer, pero es nuestro norte como cambio constitucional. Cada uno de los puntos de ahí, ya sea pensiones, cambiar el sistema de pensiones, cambiar el sistema educacional, cambiar el sistema de impuestos, cambiar el sistema político en general. Entonces tenemos nosotros nuestros lineamientos muy claros y queremos que junto con la ciudadanía hacerlos partícipes de las nuevas demandas que pudieran existir, como es democracia más participativa. Ahora corremos un grave peligro. La derecha, que tiene muy claro cuál es su norte, que es mantener absolutamente todo lo que tienen hasta este minuto, ellos no quieren generar ningún cambio, están unidos y van a ir probablemente en una sola lista. Y la izquierda, como es tradicional en el mundo, está dividida porque lo que piensa uno no es exactamente lo mismo que piensa el otro. Están estos temas de autoridad moral, ¿cierto? Nosotros moralmente no hemos cometido, cohechos, y ustedes sí, por lo tanto, entonces todas esas cosas nos están haciendo dividirnos, y hasta este minuto se está pensando que entre independientes y partidos políticos podrían haber hasta 7 listas en algunos distritos de la izquierda, y ahí estamos perdidos absolutamente. Entonces, ¿cuál es el tema? No es que se hayan querido poner cortapisas a los independientes. Los independientes pueden hacer sus listas, pero el tema está en que las negociaciones o el generar listas sea un poco más complicado, porque eso va a hacer que se unen voluntades. Ahora, si nosotros bajamos los niveles de exigencia para que entren independientes a generar listas, pueden haber hasta 50 listas, ¿eh? Entonces, de verdad es complejo. Por eso lo que deberían hacer los partidos políticos es abrirnos 100% a primarias para lograr tener esos constituyentes entre independientes y gente de partido que sí hace el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, en el distrito donde estoy yo hay una mujer transexual que ella hizo el trabajo en una fundación y ha estado trabajando durante muchos años en esto, siendo muy joven, y ella tiene todo el derecho a ser constituyente, ¿ya? No así otros independientes que son aparecidos y que de repente dicen, oye, yo quiero, represento a la voz de 50 personas. Oye, no, me parece que no corresponde, ¿te fijas? O sea, hay que establecer que esas personas sean realmente representativas de ciertas ideas, de ciertas líneas de pensamiento, ciertas ideologías, para que puedan estar ahí.
pero si nosotros abrimos esto para que cualquiera se pueda incluir en esto, puede ser contraproducente, y por eso es que se ha guardado con más celo el tema de generar listas. Así y todo, puede que se generen hasta 7 listas por distrito de la oposición, y eso sería nefasto, porque ahí sí que estamos perdidos completamente, no vamos a obtener los tercios. Ayer firmé una carta, no vamos a poder tener los 2 tercios para poder pasar por hacer estos cambios estructurales. Ayer firmé una carta donde decíamos que queríamos ir todos en una sola lista, hay desde demócratas cristianos hasta comunistas, pasando por el Frente Amplio, los partidos tradicionales, Partido Socialista, Partido Radical. Y porque es imperioso que esos votos no se dispersen en muchas listas, que haya una sola lista de oposición y que esa lista, a través de los subpactos internos, genere las identidades propias. Yo creo que ahí hemos cometido un tremendo error, pero estamos trabajando para poder lograr, antes del 11 de enero, queda muy poco, el poder tener una sola lista, al menos una sola lista de partidos políticos. Mira, Fidel, lo que tú estás planteando en este instante es, para mi gusto, la confirmación de lo que estoy viendo en las redes sociales, de que este sistema se va a podrir completamente, la gente no lo va a aceptar y el estallido social va a venir más fuerte que el anterior. Porque los partidos políticos, la derecha, es fácil, como dices tú, que se una, porque en realidad tienen un interés muy fácil de comprender, y los partidos de la izquierda y centro-izquierda, si se unen todos, no le van a dejar ningún espacio a la gente nueva, ninguno, absolutamente ninguno, porque es un tema de poder. Entonces tampoco se cumpliría el objetivo final, que es la verdadera interpretación de lo que el pueblo quiere, que es totalmente distinto a lo que los partidos han dicho, que solamente los partidos lograron interpretar bien en el momento en que les vino la diarrea inicial, cuando el pánico fue tan fuerte en el Congreso que no salieron de ahí en 2 días hasta que lograron hacer un acuerdo para una nueva constitución. Pero el proceso en sí, creo que los propios partidos, y no digo que sea ni la izquierda ni la derecha, sino que la esencia del poder y la propia estructura está haciéndolo fracasar. A ver, yo tengo una discrepancia profunda en eso. Nosotros tuvimos ante todo este proceso de 18 de octubre en adelante, fueron las protestas a nivel nacional, se hicieron cabildos en diferentes comunas, yo creo que en casi todas las comunas y en casi todos los barrios se hicieron cabildos, pero yo la crítica que le hago a la gente independiente es que de ahí no salió ni un documento. Ese fue una catarsis colectiva que duró 2, 3, 4, 5 meses hasta que vino la pandemia, y de ahí no salió absolutamente ningún documento que me pueda a mí decir claramente esto es lo que queremos. Ahora, yo estuve participando en cabildos en mi barrio donde había 20, 30 personas, pero en mi barrio somos 2.000 personas. Entonces, tampoco son tan representativos. Ojo con eso. Esa representación y las redes sociales, les tengo que decir, yo participo en redes sociales hace muchos años, son barras bravas, donde no podemos sacar conclusiones reales respecto de lo que realmente quiere la gente. ¿Por qué? Porque según ellos, quienes firmaron ese acuerdo para cambiar la Constitución somos traidores. Así es como nos tratan estas barras bravas en las redes sociales. Entonces, ojo, 2 cosas respecto de eso. Los independientes no sabemos quiénes son, no se han organizado. Duró una semana el partido de independientes que trató de formar Hamilton con María Olivia Monkever, ¿cierto? Un grupo de independientes que trataron de hacer un partido, inmediatamente entraron unas hegemonías a trabajar ahí dentro de eso. Duró una semana ese proyecto de partido. Ojo con los independientes, no sabemos, si no lo canalizamos a través de las corrientes de opinión que son los partidos políticos, no sabemos qué es lo que pasa con la gente independiente. Hay todo tipo de opiniones. Un solo alcance sería, encuentro la razón en el aspecto del funcionamiento de la sociedad, de acuerdo, y la participación. Sin embargo, para las primarias que hubo, participó el 0,3% de la población, o sea, no los quieren. Eso sí que está claro. El porcentaje de primarias, nosotros no tenemos una cultura de primarias, todas las primarias han sido participó un 3%, menos un 3%. Bueno, el cuento es que estuvimos 1,5 puntos bajo las primarias que se han hecho en años anteriores, y eso fue por el efecto pandemia,
por ejemplo, a mí yo no pude votar en mi primaria, donde yo tenía que votar por mí, no pude votar porque estaban las mesas cerradas, ¿ya? Entonces, porque no llegó la gente a constituir esas mesas. Entonces, estamos hablando, y ahí fueron por lo menos 500 votos menos en Quilpué, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tuvimos un punto y medio bajo el promedio de todas las primarias que se han hecho. Por lo tanto, siempre las primarias han sido muy políticas, muy de nicho, y yo no le daría tanta importancia a que no ha participado mucha gente en esas primarias porque es histórico, ¿ya? El tema está en que esa sociedad civil no está organizada. Es una sociedad civil que no tiene una representación real. Las juntas de vecinos tendrían que haberse intensificado durante este tiempo, durante el tiempo de la revuelta social, pero no pasó nada de eso. Las juntas de vecinos están muertas, igual que antes del 18 de octubre. Entonces estamos hablando de un tema inorgánico, que es una catarsis a nivel nacional, solo catarsis, pero no tenemos absolutamente nada de claro respecto de lo que realmente quiere la gente. ¿Y el porcentaje de participación que hubo en la elección anterior? El porcentaje de participación en la última elección antes del estallido, creo que fue el 30% de la población. El 35% aproximadamente, 30-35%. Horroroso. Y eso es porque, perdón, previo al estallido. Sí, o sea, sin pandemia. Deberíamos tener más participación ahora, ¿cierto? El escenario está tremendamente líquido, pero las cosas no son tan ideales como se puede pensar. Realmente la gente, yo no estoy tan seguro de que la gente tenga claro cuál es el norte. Si los partidos políticos, y te lo voy a decir así tan claro, los partidos políticos después por ejemplo, de la izquierda, después de haber cambiado, después de que ahí cae el muro de Berlín, si los partidos que llevan 40 años, ¿cierto?, tratando de reencontrarse, de volver a hacer un nuevo horizonte, poner un nuevo horizonte respecto de lo que es la ideología de izquierda, no lo han logrado hacer. ¿Tú crees que en un año e inorgánicamente vas a ver la gente exactamente qué es lo que quiere? Entonces ahí es lo que debemos hacer es justamente entregarle a la gente la posibilidad de que pueda participar, pero a través de los canales que la ley, ¿cierto?, y que históricamente se ha hecho a lo largo y a lo ancho de este mundo, en lo redondo de este mundo. En el mundo todas las constituciones se han hecho con partidos políticos. Los partidos políticos son los que han hecho las últimas 70 constituciones en el mundo. Salvo la de Pinochet. Después de la Segunda Guerra. Salvo la de Pinochet. ¿Aló? No, bueno, pues que esa no las democráticas. Las democráticas se han hecho con los partidos políticos. Entonces, porque por algo están los partidos políticos. Ahora, cuando tengamos un nuevo sistema sin partidos políticos, a lo mejor donde la democracia sea directa, como en los cantones suizos, no sé, de esa forma, yo creo que ahí vamos a poder estar hablando, pero a eso debemos tender los partidos políticos. Los partidos políticos debemos entregar la forma de hacer política, lo que hablábamos al principio, ¿no? Tenemos que escuchar lo que se habla. Lo escuchamos, pero tenemos que canalizarlo ideológicamente. Mira, no podemos dejarlo al azar. En las noticias de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia incluso, de acá de Argentina, en varios momentos se nota la mirada de observación al proceso chileno. Y hay algo así, desde una perspectiva más personal mía, de que podría entregarse una especie de muestra de camino si es que se logra situar a Chile en un rumbo ideológicamente como Estado parecido al de los países nórdicos. Si es que se tiende... A ver, no entendí la última parte que se cortó. Mira, como que si el país en general entiende que si marcha en un sistema sociopolítico como los países nórdicos, se habría dado un paso real en términos de una democracia participativa normal. Si no, creo que se va a volver a un estallido. Sí. Yo creo, por lo menos en Chile, que ha sido un laboratorio desde lo que hemos visto, ¿cierto?, con Naomi Klein, que lo conoce muy bien Gustavo, conoce muy bien todo ese tema.
Chile ha sido el conejillo de Indias de muchos sistemas que se han estado probando y de profundización del sistema neoliberal a ultranza. Por lo tanto, llegamos a ser la Corea del Norte de la derecha. Eso es lo que somos a nivel mundial. Por lo tanto, a mí me parece que un proceso natural tiene que ser una graduación, ir graduando el cambio, no pasar de un sistema de Corea del Norte de la derecha a un sistema Corea del Norte de la izquierda, sino que ir pasando primero a una normalización del país. Y eso pasa, yo creo, según mi punto de vista, que tendría que ser una socialdemocracia. Y así lo está hablando incluso el candidato más votado, más popular de la derecha, que es Joaquín Lavín, que utiliza mucho el travestismo político, pero él lo está planteando. Él se dice a sí mismo: yo soy un socialdemócrata, marcando, ¿cierto?, una línea que debe ser la lógica para pasar de un punto al otro, o para pasar a tener realmente este cambio cultural, no hacerlo brusco, sino que hacerlo a través de sistema cambio gradual, para no generar los problemas que se generan cuando tú haces un cambio radical, estructural, ¿cierto? Siempre hay muchos heridos en esos cambios. Para hacerlo lo menos heridos posible hay que hacerlo gradual, y eso pasa por hablar de una socialdemocracia en Chile, que yo creo que todo el mundo está hablando de eso, hasta el Partido Comunista. Bien, Fidel, bueno, escuchando, veo, bueno, también baja el nivel de la expectativa cuando uno empieza a ver también los problemas concretos, este tema de la dificultad con los independientes, cómo generar la participación. La pregunta que me hago, y siempre uno toma parámetros de lo que vivió en su propio territorio. Nosotros vivimos el proceso asambleario en el 2001 en la Argentina. La pregunta que te hago es: ese proceso de liberación en los barrios a los que vos participabas, donde había 30 personas, donde no se logró ningún documento, después vino la pandemia, ¿no? Y incluso dificultó más esa deliberación, si se quiere, en la calle, en los barrios. La pregunta es: hoy, ¿hay algunos, qué sistemas hay de liberación? Más allá de la cuestión de elegir los candidatos, la pregunta es, por ejemplo, ¿hay algunas páginas web donde pueda participar mucha gente para decidir cuáles son las mejores leyes? ¿O hay solo WhatsApp? ¿Cómo se delibera hoy? Al respecto, como partido, nosotros propusimos una meta de generar más de 100 cabildos antes de la elección de los constituyentes. Cabildos ya sea regionales, comunales, de barrio, como sea que los hagamos, pero que tengamos los documentos que nos generen ese insumo para los constituyentes. Nos tiene muy inmersos en nuestro sistema político simplemente el hecho de estar negociando todavía temas que tienen que ver con los personajes que van a estar en la Asamblea Constituyente. Tenemos hasta el 11 de enero y no hemos podido lograr caminar y mascar chicle al mismo tiempo. No lo hemos podido hacer porque realmente hay poco tiempo. Pero es una meta que nos propusimos. O sea, a ver si es una meta que nos propusimos, hacer esos 100 cabildos. Yo espero hacer cabildos en mi barrio, pero de donde saquemos un documento respecto de qué es lo que esperamos. Pero hasta el momento no se ha hecho esto carne, pero sí está la intención de hacerlo en cuanto salgamos de los temas urgentes que nos tienen tomado el tiempo. O sea, a ver, para los que no estamos ahí en Chile y solo conocemos las noticias de los medios, o sea, hay elecciones en abril para elegir los constituyentes, donde los ciudadanos tendrán que elegir los constituyentes, y entonces ustedes tienen que presentar esas listas de candidatos a constituyentes el 11 de enero, o sea que el proceso es muy corto. Esa es la realidad. Eso es. Y no solo eso, te juntan 4 elecciones. Tenemos elecciones de concejales, de
de concejales, de alcaldes, de gobernadores y de constituyentes. Son 4 elecciones en una, por lo tanto las negociaciones están cruzadas. ¿Ya? Y ahí es donde se nos genera una tremenda dificultad, y eso nos ha tenido así como estamos. Si las cosas no son fáciles, en política las cosas no son fáciles. Entonces, por ejemplo, las elecciones de concejales son totalmente distintas a las de gobernadores y totalmente distintas a las de constituyentes. Y los que no podemos tener, por ejemplo, a nivel local, ciertos acuerdos. Yo, por ejemplo, con el Partido Socialista no tengo ni una afinidad a nivel local, pero a nivel nacional en constituyentes sí podemos tener muchas afinidades. Entonces las conversaciones entre partidos se hacen tremendamente complejas. No es nada de fácil de poder llegar a un acuerdo con un grupo con el cual localmente no nos podemos ver, pero a nivel nacional sí nos tenemos que ver. Entonces, yo espero un poco de comprensión también. La gente critica mucho, pero la vida partidaria tiene tremendas dificultades, es muy difícil, y la verdad es que es muy fácil detrás de un escritorio, con un Twitter o con un Facebook, dictar cátedra respecto de lo que es la vida y la vida política, y la verdad es que es mucho más compleja que eso. El costo del poder y de los intereses, pues. No, y está claro la dificultad esta, porque si lo que estoy entendiendo es que en ese abril va a haber elecciones a concejales, a gobernador y a constituyentes, la verdad que el tema a mí me parece que ha sido demasiado poco tiempo para preparar esta asamblea constituyente, porque la definición de los concejales, porque lo que yo entiendo, Fidel, es que en tu buena intención, una vez elegidos los constituyentes, querrías generar estos congresos, ¿no? Estos cabildos. No, antes los cabildos. Pero una vez elegidas las listas el 11 de enero, primero tenés que presentar las listas. Claro, exacto. Lo que pasa es que la pandemia nos atrasó mucho, claro, y nos generó una compresión respecto de las votaciones en general, y nos dejaron para este año esas 4 primeros, y después tenemos las elecciones de presidente, diputados y senadores. Entonces vienen 7 elecciones este año, y pero el tema pandemia nos jugó en contra, porque claro, esto tendríamos que haberlo hecho este año. Esto en noviembre tendría que haber estado listo, ¿ya? Pero no lo pudimos hacer. Entonces a todo eso hay que sumar la pandemia, y de verdad nos deja un panorama muy muy complejo. Si no es nada de fácil poder llegar a obtener todos estos acuerdos y a obtener estos cabildos y a tener los elencos bien constituidos, bien armaditos, y dejar que los independientes pudiesen participar. Nosotros abrimos al principio de año nuestras listas al 50% de independientes, y varios partidos hicieron lo mismo, ¿ya? Abrieron esas listas independientes. El tema está que, como tiene baja popularidad estar en un partido, los independientes quieren ir como independientes, simplemente, ¿ya? Y no quieren entrar dentro de los partidos. Entonces, de verdad, no es nada de fácil esto.